Undeclared wars are commonplace. Las guerras no declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, que no es otra cosa que agresión, sin que el pueblo estadounidense se queje. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, es fundamental comprender y rechazar la idea de iniciar el uso de la fuerza. Y si a veces, para amar de verdad a tu país, tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno, y si Jefferson tenía razón, y si el mejor gobierno fuera el que menos gobierna, y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo, y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora. Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano y esto es Judging Freedom. Hoy es miércoles, 20 de mayo de 2026. Nos acompaña Max Blumenthal. Así que en el mismo día, un placer tenerte aquí, mi querido amigo. En el mismo día en que el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con el propio jefe del gobierno para no investigar ni auditar ninguna de sus declaraciones de impuestos. Aunque muchas estaban en plena auditoría, el presidente murmuró algo sobre el fin de la guerra y la bolsa marcó un récord. ¿Cuánto tiempo puede durar una tontería así? ¿O quién se llevó los beneficios mientras todo eso ocurría? Bueno, ¿cuánto puede durar esto? Esa es la pregunta. Sí, creo que nos quedan otros 3 años de lo mismo. Y si miramos la carrera en Kentucky, Trump lo está interpretando como una especie de mandato para seguir con este tipo de comportamiento y hacer todo lo posible por proteger a su familia mafiosa y a sus colegas de cualquier rendición de cuentas cuando termine este periodo de corrupción sin precedentes. Quiero decir, la situación ha llegado a tal punto que Hunter Biden está prácticamente en una gira nacional de facto, que empezó en el programa de Candace Owens, porque ahora mismo, comparado con Donald Trump Jr., parece Ralph Nader. Parece que, no hay duda de que el consumidor estadounidense está pagando la guerra de Trump. Yo pago $5.25 el galón de gasolina en el noroeste de Nueva Jersey. Probablemente sea peor en Washington, D.C. Sí. Sí, es la subida de precios, Israel primero. Quiero decir, esto pasa por el cierre del estrecho de Hormuz, algo sobre lo que Trump fue advertido por el director del área de Irán del Consejo de Seguridad Nacional, Nate Swanson. ¿Y qué hizo Trump? Despidió a Nate Swanson por orden de Laura Loomer, que hace 3 días estaba justificando un tiroteo masivo en una mezquita de San Diego y que sigue teniendo acceso directo a Donald Trump. Así que aquí estamos, con la economía en caída libre. La gasolina supera los $6 por galón aquí, en el área de Washington, D.C., al menos la de tipo premium. Creo que una de las peores cosas para la economía es que todo el mundo esperaba que bajaran los tipos de interés. Pero no solo no van a bajar, es que probablemente suban en julio por la crisis de los bonos. Toda la base de la economía se está desmoronando y la gente de clase media, que ya tenía muy pocas esperanzas de tener una vivienda o de poder comprar la casa que quería en esta economía, está siendo aplastada. Además, estamos hablando de una pérdida de $200,000 millones en producción económica. No recortar los tipos podría costarle a la economía esos $200,000 millones. Y si miramos el coste real de la guerra, la administración Trump lo estimó en $25,000 millones, podría llegar hasta $1 billón. También está el tema de la producción de alimentos. En Asia ya es una crisis por la falta de fertilizantes. El aceite de motor
se está comprando de forma compulsiva por quienes cambian el aceite ellos mismos. Y AutoZone ha emitido un comunicado advirtiendo de que podrían enfrentarse a una escasez de lubricantes del 40 al 50%. A ver, entiendo que Jared Kushner, Steve Witkoff y Mark Dubowitz de la Fundación para la Defensa de las Democracias probablemente nunca hayan hecho un cambio de aceite en sus coches de lujo, así que puede que no sean capaces de empatizar con esto. Pero esto es enorme para el consumidor estadounidense, y en realidad es el consumidor de clase trabajadora el que está sufriendo. Y lo que tienen que entender es que están pasándolo mal por culpa de la guerra sionista de Trump. Y Donald Trump, otra vez hoy, seguro que Chris tiene ese video, ha declarado que está al 99% con Israel y con Netanyahu, y que quizás se presente a primer ministro de Israel cuando termine de ser presidente de Estados Unidos. Lo está presumiendo, nos lo restriega en la cara. Vaya, dijo el martes que había cancelado los planes de guerra para el miércoles porque los líderes de los estados del Golfo se lo pidieron. Ninguno de esos líderes ha admitido públicamente haber hablado con Trump en la última semana, y 3 de ellos incluso han negado haber hecho esas peticiones. ¿Está realmente pensando en esos ataques o simplemente es parte de su forma de ser y de negociar? Personality and his way of negotiating. Está absolutamente contemplando un ataque. Y si él no lo está haciendo, entonces es Israel quien lo está planeando, lo que necesariamente arrastraría a Trump, dado el nivel de control e influencia que tienen sobre él. Es muy probable que Israel escale el conflicto en Líbano muy pronto, con el objetivo de provocar ese tipo de escalada en Irán. Israel no puede prescindir de una guerra. Netanyahu, personalmente, no puede prescindir de una guerra con Irán. Y Donald Trump probablemente también lo haga, porque no puede aceptar el fracaso. No encuentra una salida. Sin embargo, desde el punto de vista militar, no hay objetivos que pueda alcanzar. Es prácticamente imposible que logre abrir el estrecho de Hormuz. Piense en lo que dijo Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, durante su testimonio, cuando el senador Richard Durbin, de Illinois, le preguntó ¿por qué no pueden abrir el estrecho de Hormuz con este enorme ejército de $1 billón frente a un país que gasta solo una fracción de su presupuesto en defensa? Y Dan Kane respondió que hay muchas pequeñas embarcaciones que podrían hostigar a la Marina estadounidense y a sus barcos, reconociendo así que han perdido, que el ejército de Estados Unidos ha fracasado, y que Donald Trump, cuando dice que la Marina iraní ha sido destruida, está mintiendo. Hoy, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó en las redes sociales que había atacado un búnker nuclear en la ciudad israelí de Arad, que en realidad es la ciudad donde viven quienes trabajan en Dimona, en la instalación nuclear secreta. Y mostraron una imagen para ilustrar su argumento. También afirmaron que han mejorado sus misiles balísticos varias generaciones durante el tiempo transcurrido entre la última ronda de conflicto y la inevitable próxima. Esos misiles balísticos inundarán el espacio aéreo de los estados del Golfo, especialmente de los Emiratos Árabes Unidos. Si Donald Trump ataca a Irán, destruirán las plantas desalinizadoras, destruirán la infraestructura petrolera, destruirán el puerto de Fujairah en los Emiratos, que antes había sido un refugio seguro. Y esos países caerán en una crisis existencial, en la ruina, y es posible que esas monarquías dejen de existir. Y eso es lo que Trump está citando como motivo para echarse atrás. Pero claro, también podría estar mintiendo y usando esto como una especie de maniobra. Así que podría pasar en cualquier momento. Vaya. ¿Qué opinas de la derrota del congresista Thomas Massie y de la influencia del lobby sionista en esas primarias republicanas en Kentucky? Probablemente tenga demasiado que decir sobre esto,
para el poco tiempo que tenemos en esta conversación. Y además, no hay mucho que pueda decir que no se solape con lo que dirán tus otros invitados, o con lo que diría cualquiera que haya estado prestando atención a lo que ha pasado en este país en los últimos años. Básicamente, que Israel manipuló unas primarias republicanas. Y ahora, ya sabes, los portavoces corporativos pro-israelíes, como Jake Tapper, intentan decir que en realidad todo se debió a la popularidad de Trump, que por eso Massie fue apartado. ¿Pero por quién fue apartado? Lo fue básicamente por un cuerpo presente. Ni siquiera sé si llamarlo así. Yo lo llamaría un candidato zombie israelí. An Israeli zombie candidate, Ed Gowrine, who claims to be a former Ed Gowrine, que dice haber sido miembro del equipo 6 de los Navy SEAL, probablemente sea un analista. Ha ocultado casi todo su historial. Está envuelto en secretismo. Siempre afirma que participó en misiones secretas en lugares que no puede mencionar. No habla con la prensa, no dio declaraciones ni respondió preguntas después de presentar a Pete Hegseth, el autodenominado secretario de guerra, a quien describió falsamente como un ranger del ejército. Un grupo de tipos exagerando su pasado militar y practicando el robo de mérito. Pero en realidad, da igual. Con la cantidad de dinero que se estaba inyectando en ese pequeño distrito rural, podrían haber presentado hasta una patata y habría dado lo mismo. Estamos hablando de $35 millones, lo que la convierte en la carrera al Congreso más cara de la historia. El coste por voto, ¿cuál sería? Mis cálculos pueden no ser exactos, pero hubo unos 100,000 votos. Más de 10,000 de los votos a favor de Ed Gowrine fueron por correo. Ed Gowrine obtuvo algo así, como un 375% más de votos que los últimos rivales de Thomas Massie en 2024. Muy raro. Muy raro. ¿Fue Thomas Massie 2020ado? Quiero decir, eso es lo que muchos partidarios de America First se están preguntando ahora mismo. Pero la verdad es que esto fue simplemente una elección amañada, porque el dinero vino sobre todo de Miriam Adelson y Paul Singer, los dos mayores donantes, que aportan fondos únicamente en función de Israel. Toda esta carrera fue un referéndum sobre Israel, como declaró Haaretz. A diferencia de las otras dos campañas más caras en la historia del Congreso, que también fueron financiadas por intermediarios no registrados de Israel, esta vez no se hizo de forma encubierta. La derrota de Jamal Bowman, que costó unos $10 millones, y la de Cori Bush, que costó entre 9 y 10 millones, se llevaron a cabo a través de un comité de acción política oculto. Los anuncios que los atacaban no mencionaban a Israel. La mano de Israel estaba escondida, aunque esos mismos donantes, cercanos al Likud y con orientación republicana, aportaban dinero a través de esos super PACs para manipular una contienda demócrata. En este caso, la coalición judía republicana, financiada totalmente por Miriam Adelson, Bernard Marcus y otros multimillonarios pro-Israel, ni siquiera lo ocultó. El portavoz de la RJC dijo, «Vamos a ganar esta elección». Spokesman said we are going to win this race. He's not even talking about the Republican Party. Ni siquiera está hablando del Partido Republicano. Está hablando de Israel. Esto fue claramente un aviso para cualquiera que intente hacer lo que hizo Thomas Massie, presentar la ley de poderes de guerra con Irán e intentar aprobarla, sacar a la luz los archivos de Epstein o presentar una resolución o un proyecto de ley para registrar a AIPAC. No, eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer, y esto es lo que me parece tan interesante, lo que lo dice todo sobre Trump y sobre el Partido Republicano actual, que gira en torno a Trump. Lo que lo dice todo sobre las fuerzas que definen a Trump, y por tanto definen al Partido Republicano, es que puede ser un candidato republicano relativamente leal a Trump, pero que no apoye las deportaciones masivas, algo en lo que Trump basó su campaña. Puede ser un candidato republicano que sea relativamente leal a Trump en lo referente a la guerra con Irán y al mismo tiempo tener una postura moderadamente pro-elección en el tema del aborto, como hace Nancy Mace, por ejemplo. Y Trump no intentará destruirte. La línea roja es Israel, y esa es la prioridad más importante de la administración Trump. Eso es lo que demuestra, y pretende demostrar,
la derrota de Massey, y deja al descubierto toda la farsa del Partido Republicano y de su liderazgo desde la época de Reagan, porque los líderes republicanos siempre han sido, básicamente, una fachada del 1%, representantes de lo que podríamos llamar la clase capitalista o la clase Epstein. Y bajo Trump, la clase capitalista del Partido Republicano, ese sector es abiertamente sionista y afín al Likud. Esa es su prioridad. Pero entonces, ¿cómo consigues movilizar a los votantes? ¿Cómo consigues que los votantes blancos, protestantes o católicos en los estados republicanos o en los estados bisagra salgan a votar si no tienen estudios universitarios? Se hace campaña con temas culturales. No se habla de Israel. Y eso fue lo que hizo Donald Trump. Hizo campaña sobre inmigración, que era una crisis real cuando se presentó en 2016. También habló de los hombres biológicos en el deporte femenino. Usó todos los temas culturales divisivos clásicos, igual que hizo George W. Bush. Y ahora ha abandonado todos esos temas. Donald Trump ya no está pidiendo deportaciones masivas. Tampoco está adoptando una postura dura contra las personas trans. Aunque de vez en cuando diga algo, su única línea roja ahora mismo, su principal línea roja, es Israel, la guerra con Irán. Y conviene mencionar que también hizo campaña sobre la asequibilidad, por la inflación creciente bajo el mandato de Biden. Ya no le importa la asequibilidad. Está demostrando abiertamente que le da igual. Ha dicho claramente que no le preocupan los precios ni la asequibilidad, que debe seguir manteniendo un asedio sobre Irán. Así que eso es todo. Quiero decir, ese es el verdadero significado de Donald Trump. Su lealtad a los multimillonarios Likudnik, que lo controlan y que representan a Israel como el tema central dentro del Partido Republicano. Hasta el punto de que están intentando convertir a Israel en la cuestión cultural principal entre los votantes de la derecha cristiana, que son el bloque más organizado, haciéndolo más importante para ellos que incluso el aborto o, ya sabes, los homosexuales. Y esto es muy significativo y va a definir al Partido Republicano en el futuro. Pero ¿no crees que poco a poco se está formando y creciendo una reacción contra el dominio sionista en la política estadounidense? ¿No lo sientes tú también? Lo noto. Quiero decir, todos los que están viendo esto forman parte de esa reacción, sí. Pero eso no va a desarrollarse dentro del Partido Republicano bajo Donald Trump. Y Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, ellos fueron representantes de esa reacción. Massie siempre ha estado más o menos en contra de cosas como los $4,000 millones en ayuda a Israel, pero se volvió mucho más vocal después del genocidio en Gaza, de una forma que no había visto antes. Y Marjorie Taylor Greene tuvo una conversión total en este tema, y los destruyeron. Así que el verdadero campo de disputa sobre esta cuestión, en los próximos 3 o 4 años, será el Partido Demócrata. Y veremos a los demócratas, de una forma mucho más insidiosa, intentar aplastar a quienes quieren representar el corazón y el alma de la base del Partido Demócrata, que se opone a enviar armas a Israel en porcentajes cercanos al 90%. No existe una base popular pro-israelí dentro del Partido Demócrata. Y será, una vez más, creo yo, otra muestra de oligarquía y del carácter antidemocrático del duopolio, cuando veamos cómo esas voces y esas figuras son silenciadas de nuevo antes de las primarias y la convención demócrata. Poco antes de entrar en directo, el Departamento de Justicia anunció la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por haber ordenado el derribo de 1 o 2 aviones que habían despegado desde Estados Unidos rumbo a Cuba. Estoy seguro de que puedes aclararnos todo esto. Bueno, esta ceremonia pude ver unos minutos antes de que saliéramos en directo. Es una ceremonia,
no una rueda de prensa tradicional en la que el Departamento de Justicia aparece con funcionarios serios para anunciar algo ante los periodistas habituales que cubren al DOJ en su edificio de la Avenida Pennsylvania, en Washington. Esto fue en Miami, y fue ante un grupo de los secuaces de la llamada Mafia de Miami, gente que lleva décadas implicada en operaciones de cambio de régimen y en actividades terroristas contra Cuba. Hubo vítores cuando se leyó la acusación contra Raúl Castro. Y creo que es importante que entendamos la historia aquí, que comprendamos cómo el Departamento de Justicia está dando la vuelta no solo a la historia, sino también a la moral y al derecho internacional, con tal de acusar a Castro, que en aquel momento, en 1996, era el ministro de Defensa. Hermanos al Rescate formaba parte de una red más amplia de grupos que durante décadas habían participado en actos de terrorismo contra Cuba con apoyo de la CIA, sobre todo desde los años 70 e incluso desde los 60. Volaban sobre territorio cubano para provocar a las Fuerzas Armadas y lanzaban panfletos pidiendo un cambio de régimen, animando a la gente a rebelarse violentamente contra el gobierno. En 1996 las tensiones eran altísimas, tanto que un correo electrónico de la administración Clinton, que tengo delante, contenía prácticamente una predicción de lo que ocurriría si la FAA permitía a Hermanos al Rescate volar sobre Cuba. Hemos recibido información. Es 22 de enero de 1996. Hemos recibido información del Departamento de Estado de que va a producirse otro vuelo no autorizado por la mañana. Según el Departamento de Estado, el avión no sobrevoló La Habana ni lanzó propaganda. A la vista de la incursión de la semana pasada, este nuevo sobrevuelo solo puede interpretarse como una nueva provocación al gobierno cubano. Varios funcionarios de la administración Clinton protestaron ante Hermanos al Rescate. Richard Nuccio, que era el principal especialista en Cuba, el responsable de los asuntos y negociaciones con Cuba en la Casa Blanca, fue directamente a la FAA y al Departamento de Transporte para exigir que impidieran a Hermanos al Rescate volar sobre Cuba, porque Cuba iba a tomar represalias. El gobierno cubano protestó ante Estados Unidos, exigiendo que detuvieran esos vuelos. Estaban violando el espacio aéreo cubano. Recordemos lo que pasó en Estados Unidos, cuando supuestos globos chinos sobrevolaban su territorio. Los derribaron con cazas F-22, y al final resultaron ser globos de aficionados. Ningún país permitiría algo así. Pero el problema más importante aquí es esa mafia cubana de la que hablé. Hermanos al Rescate no formaba parte de una red pacífica. Su padrino era un hombre llamado Jorge Mas Canosa, un agente de la CIA que dirigía la Fundación Nacional Cubano-Americana, que era, digamos, el principal punto de conexión de todos esos operadores de cambio de régimen en Miami. Y Jorge Mas Canosa estaba muy cerca de alguien llamado Luis Posada Carriles, que también fue agente de la CIA, y de Orlando Bosch. Esas dos personas, con el visto bueno de Mas Canosa y bajo la dirección de la CIA, bombardearon un avión cubano, el vuelo 455 de Cubana, en 1976, matando a 73 pasajeros. Aquello formaba parte de una ola de atentados con bombas que llevaba años ocurriendo contra barcos y hoteles cubanos. Incluso hubo cubanos que fueron tiroteados en las playas para impedir el turismo de Estados Unidos a Cuba por parte de esa misma red. Y la culminación de todo ese conflicto fue el derribo de esos vuelos. Pero el gobierno cubano entendió que esos vuelos formaban parte de un esfuerzo más amplio, respaldado históricamente por la CIA, para derrocar violentamente a su gobierno. Y ningún gobierno habría tolerado algo así. Así que Raúl Castro estaba siendo acusado por defender a su país de terroristas apoyados por la CIA. Y esa acusación ahora abre la posibilidad de otra invasión de fuerzas especiales en Cuba y de su secuestro, con 95 años, lo cual sería repugnante y horrible,
y no conduciría a la negociación que creo que nadie en Cuba considera una solución adecuada para los cubanos que sufren bajo el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Y solo un último punto, o más bien, un último factor. Iba justo a preguntarte eso, para darte un momento y que descanses la voz. ¿Cuántos años tiene? Tiene 95, y lo han imputado por algo que ocurrió hace 30 años. Sí, quiero decir, puede que incluso sea difícil trasladarlo físicamente, pero las escenas serían sin duda patéticas y muy desagradables. Marco Rubio ha anunciado hoy un plan que, básicamente, busca un cambio de régimen en Cuba. Y ese plan está siendo fuertemente influido y dirigido por alguien llamado Jorge Mas Santos, hijo de Jorge Mas Canosa, el jefe terrorista respaldado por la CIA en Miami. Es el multimillonario propietario del club de fútbol Inter Miami y está en el centro del plan de la administración Trump para hacerse con el control de Cuba y privatizar todo lo posible. Creo que sí, que hace falta un acuerdo. Tiene que haber una negociación. El pueblo cubano está sufriendo muchísimo ahora mismo. En The Grey Zone enviamos a un reportero por toda Cuba para vivir en primera persona lo que están viviendo los cubanos. Hay un exceso de muertes. Se ve despoblación en los pueblos por todas partes. La gente tiene que recurrir al mercado negro para conseguir antibióticos por culpa del bloqueo. Y simplemente no hay energía. No hay luz. Así que tiene que haber una solución. Pero la solución de la administración Trump es tan extrema que al ponerle prácticamente una pistola en la cabeza a la figura más histórica de la Revolución cubana, hace imposible una negociación real y un acuerdo verdadero. Solo puedo ver consecuencias negativas de todo esto. Raúl Castro sigue en el gobierno hoy, con 95 años. No, no lo es. Y sé que el gobierno tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, mientras que la administración Trump sigue diciendo que son demasiado ingenuos y corruptos para hacerlo. Pero durante muchos meses, sobre todo Marco Rubio, que viene de ahí, representa los sectores más extremos de la clase gusana de Miami, ha rechazado cualquier tipo de negociación con Cuba. Y ahora, básicamente, le ha dado a Cuba un ultimátum: aceptar $100 millones en donaciones a través de un mecanismo de entrega que ellos elijan, lo que les permitiría instalar un gobierno paralelo en la isla o enfrentarse a más muerte y miseria. Y de nuevo, no veo cómo un gobierno soberano y con dignidad podría aceptar algo así. Por cierto, lo mejor que se podría hacer. ¿De verdad los contribuyentes estadounidenses quieren gastar $100 millones para enviarlos a Cuba? ¿Por qué no levantar el embargo? Es staff nada. It's from interest making huge. Al gobierno no le importan los contribuyentes. El presidente está en proceso de sacar $1.800 millones del Departamento de Justicia para entregárselos a sus aliados políticos del 6 de enero. Y para su familia, quiero decir, no es más que un fondo opaco para proteger a una mafia criminal. Eso es todo lo que es. Mientras tanto, Marco Rubio afirma que Cuba es en realidad la mafia criminal. Quiero decir, los niveles de proyección son asombrosos. Sí, Max, muchísimas gracias. Sé que hemos repasado todo el abanico de temas y te agradezco tu consejo, tus orientaciones y tu análisis como siempre. Y sé que la audiencia también lo aprecia, que ahora mismo es enorme. Te deseo todo lo mejor, Max. Gracias, amigo mío, y mis mejores deseos para tu familia. Gracias, claro. A las 3 de hoy, si nos estás viendo en directo, en 33 minutos, estarán con nosotros el gran Phil Giraldi y el juez napolitano en Judging Freedom.